Gracias, Señor, por este momento, Padre. Te damos la gloria y la honra, Padre eterno, por este momento, por esta palabra que has puesto en mi corazón a esta hora. Son las 8:22 minutos. Y estaba meditando acá y el Señor me regaló una palabra, ¿sabes? Me la regaló a mí y yo tengo que compartir lo que el Señor me da. Te habla tu pastor y profeta, Liliana Leonor Ariza Salamanca, profeta de Dios Altísimo, por designio de Él y porque el Señor Jesús así lo quiso. Y hay cosas que nosotros tenemos que hablar verdaderamente a las personas, porque es un momento donde tenemos que meditar. Por eso es que el Señor le dice a Josué que medite. Y hay un pueblo que espera un ayudamiento, espera algo, pero dice que Dios en mezcla no puede estar. Y miramos que se mezclan ahora cosas para agradar a la gente, para que la gente diga estamos bien, agradar a las personas. Simplemente, ¿qué demuestra que estamos mal? Pues las histerias de las sociedades. La histeria de las sociedades quiere decir que cuando la palabra se mezcla, el cumplimiento de la palabra de Dios es cumplir por el cual fue enviada. O sea, regar la tierra y producir paz y verdad en Cristo Jesús. Y el Señor me llevó a la palabra donde el maná del Señor, que lleva al desierto a darnos un maná, ese maná tenemos que nosotros, ahí nos filtra. El Señor lo hace como el fuego y el oro nos pasa, como la plata y el oro nos pasa por el fuego. Y ahí es donde conoce el Señor nuestro corazón. Nosotros tenemos que tomar una decisión en este tiempo muy importante, y es que cada casa tiene que coger su varita, como hizo el Señor con las casas en el desierto, cuando le dijo a cada familia de las 12 tribus, traigan cada vara y pónganle su nombre. Y el Señor lo que dice ahí es que lo que el Señor hace conforme a su voluntad y con quien quiere lo hace. Pero también Dios quiere que todos nos salvemos. ¿Y por qué hablo de salvación? Porque a veces nosotros queremos comer pan con carne y Dios no habita en eso. Entonces tenemos que llegar nosotros como pastores, como hijos de Dios Altísimo, o primeramente como ovejas, que eso somos, de Dios Altísimo, del prado del Señor. Es que si tú quieres las cosas del mundo, pues entonces va a pasar como pasó aquí en el capítulo de Números. Y el capítulo 11 del libro de Números dice que era un pueblo que insistía. Tú no sabes que ellos llenaron la copa de la ira del Señor 10 veces, y el Señor por eso los dejó en el desierto. Porque cometieron 10 pecados con el Señor. Amén. Y hay un momento en que el Señor, tú entras a un tiempo y el Señor no te va a pasar al tiempo a la bendición con mezclas. Y dice que la queja es aquello que no te deja ver las bendiciones de Dios. Porque la queja es tu voluntad que quiere anular la voluntad de Dios. Por eso el Señor Jesús dijo, Señor, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Jesús tenía que combatió la carne, pero al final dijo siempre, Señor, que se haga tu voluntad. Y eso es lo que tenemos que entender, que la carne siempre va a tratar de pasar sobre la voluntad de Dios, que es su palabra, y ese es el maná nuestro, la palabra de Dios. Y dice que el capítulo 11, versículo 1 de Números, dice que el fuego del Señor en Tabera. Aconteció que el pueblo se quejó de las dificultades que estaba sufriendo. Al oído del Señor ardió en ira, y su fuego consumió a los alrededores del campamento. O sea, causaron la ira de Dios. Tú sabes que tú tengas todo, que te están sacando de esclavitud, y que tú estés pensando todavía en cosas que estaban pasadas, y que simplemente estás entrando en desobediencia y hacer que el Señor, nuestro Padre, tenga ira con nosotros. Entonces, ellos clamaron, porque el clamor tiene cosas muy bonitas, y es que Dios le escucha. Ellos clamaron a su intercesor Moisés, y oró al Señor por ellos, y el fuego se apagó.
Porque es que el Señor en el desierto quiere que no solamente encontrar un intercesor, el Señor quiere encontrar un ejército conforme su voluntad en el desierto. Amén. Entonces, para eso nos lleva al desierto. Para ser edificados y formados conforme su pensamiento, para que sus palabras se cumplan en nosotros y nosotros podamos hacer su voluntad. Amén. Pero dice, por eso aquel lugar llegó a ser conocido como Taberá, pues el fuego del Señor ardió en ellos. Y entonces, vamos mirando ahí cómo es el carácter de la persona, o sea, que quiere un pie en el mundo y uno pie en la iglesia. Y eso Mateo 25 dice que no entrarán, porque querrán comprar el aceite y no producirlo. Amén. Y dice que eso es lo que estamos mirando ahora. Que la gente quiere comprar aceite, pero no producir, no pasar el proceso. La gente quiere que todo el mundo pelee por su casa, como hicieron esto. Ay, Moisés clamado, pero no eran capaces de ser, de manifestar su estado. Porque Dios espera que tú abras la boca. Porque es difícil una persona que está mezclada ir a la presencia de Dios. Porque Dios lo ve todo. Pero qué bonito es que tú puedas ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, estoy así, habla. Por eso está la oración del Padre Nuestro, porque ahí dice, ¿cómo estamos? No espera que vayas a donde hombre, sino que tú te inclines ante Él y vaya y confiese la verdad. Y le era difícil a este pueblo. Y entonces, pero mira, ¿por qué a veces la mezcla no puede ir con el propósito? Porque hace bulla, porque genera histeria, porque hace que la gente entre en pánico, porque hace que esas cosas que van contigo mezcladas, que venían, que no eran de tu historia, que no son de tu historia, ni de tu linaje, pero tú las metes allí, eso va a hacer que tú quieras comer, o vivir, o recordar cosas pasadas. Y dice que queja del pueblo en Quirob, Abata, o sea, que donde quiera iban quejándose, acordándose de cosas, pero era porque no se esforzaban, querían, o sea, siendo esclavos, sacando de la esclavitud, hermano, de donde tuvieron que clamar, y no miraban que salir a la libertad hay que pagar un precio, hay que esforzarse. ¿Por qué? Porque para salir del desierto, tú tienes que saber que tú no puedes llegar a tu bendición como saliste de esclavitud. Tú tienes que soltar todo allí. Pero dice que gente de toda clase se mezclaba con los israelitas. Esa gente solo pensaba en comer. Mira, la gente que no era israelita, que se mezcló entre ellos, solo pensaban en comer. O sea, solo pensaban en sus vanidades. ¿Por qué? Porque eso que va mezclando, que no deseaba comer el pan de Dios porque no conocían. Además, no eran del pastoreo ellos son del pastoreo de la carne, pero no del pan de Dios. Amén. Pero se mezclaron y fueron con ellos. Y dice que esa gente solo pensaba en comer. O sea, no te está diciendo que deseaba la libertad. No te está diciendo, ellos se metieron y fueron. No están diciendo, sino que se mezclaron. Y ahí donde tenemos que tener cuidado nosotros con las personas que caminan con nosotros, que vengan con otros pensamientos que no son los de la bendición, sino adquirir sus deseos de su carne, pero para hacer pecar a un pueblo y caer. ¿Por qué? Porque cuando tú deseas algo que Dios no te quiere dar, genera histeria, desenfoque al propósito y a lo que Dios ha dicho. Amén. Y dice que ellos decían, y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera carne? ¿Cómo echamos de menos el pescado que comía gratis en Egipto? Gratis en Egipto, pero no los estaban matando. ¿Estás viendo cómo es la carne de mentirosa? Amén. También comíamos pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos, pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná. Por eso es que Dios le dio maná en el desierto, porque ahí fue probado el corazón. El desierto refleja las mezclas el que hay en nosotros. El desierto refleja el que hay en nuestro corazón. El desierto, por eso ese Señor nos trae por el desierto para mostrarle lo que había. Es una reflexión. Nosotros tenemos que este tiempo meditar que o quieres muerte y morir en el desierto,
o quieres del maná de Dios? El maná hay que recogerlo todos los días. Hay que ser un altar, hay que levantarse, hay que orar al Señor, acción de gracias, sentando y meditar con Él. Luego orar, un devocional. Pero hay que dar nuestro primer tiempo de intimidad al Señor. Porque si no, esos extranjeros que no son israelitas van a ayudar a que la carne, que ellos quieren carne, pues la carne quiere carne. Los deseos tuyos es eso, tus pensamientos que no se dirigen a lo que Dios dice, eso es lo que puede matar tu propósito. No, cuando las personas están buscando su propósito y no el que Dios dice, están diciendo, yo quiero que tú me des a mí, que tú, Dios, me sirvas a mí para lo que yo quiero. Yo no quiero lo que tú quieres en mí, yo quiero lo que yo quiero porque yo quiero que tú me des lo que yo quiero. ¿Estás entendiendo? No quiere nada, quiere muerte. Acordándose y diciendo cosas mentiras a sí misma, que en Egipto trabajaba gratis cuando eran esclavos y lo estaba matando a todos. ¿Estás viendo cómo es el pecado? Las mezclas, la misma carne se justifica y dice, no sea este maná, despreciaron. Por eso es que Cristo le dice, no solo de maná vive el hombre, Deuteronomio 8. O sea, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios que sale por su boca. Aquí la estaban despreciando. Hay cosas que debemos meditar, que Dios te ha dicho, que si estás en un lugar, porque es que esto aquí no se trata de poderes, aquí el único poder que tiene es Dios. Esto no se trata de complacer al hombre, si te das cuenta, mezcla. Esto no se trata sino de obedecer lo que Dios ha dicho. Y había otra desobediencia. 10 veces desobedecieron a Dios, como 10 veces atacó Dios la palabra, el faraón a Dios. También este pueblo 10 veces desobedeció. Llenaron la copa de la ira de Dios. Amén. Entonces Dios no va a faltar a su palabra, porque estamos hablando de semilla. Pero había algo en su corazón que la carne no puede pasar. Si tú y yo no pasamos refinados como oro o la plata, no pasamos a la bendición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, lloraron tanto que decía que el maná se parecía a una semilla de cilantro. O sea, especifican cómo era y era como el de resina. Y que dice todo lo que hacían ellos, cómo lo hacían y cómo lo preparaban con aceite. O sea, estaban comiendo en el desierto. Por eso no importa la circunstancia en que estés pasando, yo estemos pasando, seamos agradecidos porque estamos vivos, estamos cuidados por Él, ahí estamos siendo formados y forjados. Pero estaban comiendo y todo, pero estaban quejando. No estaban sirviendo. Estaban moviéndose, pero su corazón no estaba en el servicio. El servicio es obedecer la palabra de Dios. Desechaban, no querían, se aburrieron de la palabra de Dios. Amén. Y dice entonces que dice cómo era que lo hacían. Dios le daba maná en la mañana y en la noche. O sea, no faltaba. Cada día llegaba el pan. Cada día llegaba el pan. Amén. Pero ese pan era necesario que lo comieran sin mezcla. ¿Sabe para qué? Para que pudieran ser transformados totalmente. Pero ellos querían carne. Y eso representa tu voluntad. O sea, querían lo de Egipto, o sea, veían tan bonito Egipto que estaban diciendo dudando de la palabra de Dios, poniendo la palabra de Dios entredicho, la palabra del Rey del universo, del Dios altísimo, Dios nuestro. Y dice que Moisés escuchó las palabras y esto, y lloraban, o sea, berrinches, niñitos en el desierto, berrinches después que ya le daban látigo, lo mataban en el desierto como hijos malcriados, haciendo berrinche al líder de Dios que Dios había escogido. Amén. Entonces, hacían que la ira de Dios se extendiera en extremo, o sea, porque Dios, hermano, disciplina. Dios uno le puede hacer berrinche, pero si algo que no nos va, que queramos nosotros, pero que no va con el propósito, Dios lo va a matar en el desierto. Amén. Por eso tenemos que alimentarnos de la palabra todos los días, buscar su presencia en la mañana, recoger esa porción diaria, comerla, que nos edifique antes de salir a enfrentar el día.
para que nosotros no seamos atacados por obras de maldad y el Señor cierre y coloque su vallado en nosotros. Amén. Amén. Y este es algo que para todos nosotros, para ti y para mí. Entonces dice aquí que él comienza, Moisés oró al Señor y comenzó a quejarse y a hablar de ese pueblo, porque no era fácil, hermano. Personas que eran esclavas y de esclavas a ser hijos, pero no querían ser hijos, les gustaba la esclavitud. ¿Por qué? Porque eso era lo que habían conocido siempre. Pero cuando Dios nos saca la estructura, nos saca esclavitud, porque Dios siempre nos saca de lo que a nosotros nos gusta, donde estamos cómodos, donde somos esclavos de un sistema, y Dios nos saca, tiene que llevarnos al desierto para deshabilitar la esclavitud del mundo de nosotros. Amén. Entonces dice el Señor, que den carne. Y comenzamos a ver a partir del versículo 11, de la oración de Moisés. Y él dice, yo solo no puedo con este pueblo, Señor. Es una carga demasiado pesada para mí. Estamos hablando de millares. Y si este es el trato que vas a darme. Entonces comenzó, cuando hay un pueblo desobediente, hasta el líder se cansa. Y pidió hasta la muerte. ¿Por qué? Porque era tan, o sea, si ya sacaron la ira a Dios, imagínate que Moisés, que es humano, y hacerse nosotros que tenemos personas a nuestro alrededor, que tú le estás hablando, estás direccionando, estás dándole maná, dándole palabras, y todo día hasta que ellos dicen, yo no quiero eso, yo quiero vivir, yo quiero ser, no quieren ser transformados. Y esto, o sea, tus bendiciones vienen cuando llegan, cuando tú te dejas ser transformado, cuando tú entregas todo tu corazón a comer maná. Si Dios quería darnos maná, es maná que lo que vamos a comer nosotros, maná. Pero ellos querían carne. ¿Estás viendo? La voluntad de Dios era maná, pero la de ellos era carne. Y fue tanta la quejadera y la lloradera que Dios se lo dio. Y entonces el Señor le responde a Moisés y dijo, tráeme 70, porque estaba solo. Dijo, tráeme 70 ancianos israelíes, asegúrate que sean ancianos y oficiales del pueblo. O sea, ya eran personas nombradas, escogidas por Moisés, pero llamó a ancianos y oficiales. Quiere decir, comenzó a llamar al liderazgo y los llevó a una asamblea, a una tienda de reunión, y haz que esperen allí contigo. O sea, estuvieron esperando allí con él. Y dice entonces que cuando estuviera él con ellos allí, él él descendería para hablar con Moisés y compartir con ellos del espíritu que estaba sobre Moisés. Mira lo que portaba Moisés, el espíritu, era el templo de Dios. Y dice que Dios le iba a dar de lo que había en Moisés. Imagina tú lo que portaba Moisés, que de lo que portaba Dios iba a sacar para darles a ellos. Amén. Para que te ayuden a llevar a carga de este pueblo, porque así no podrás llevarla tú solo. Amén. Y entonces él le dijo, conságrense para mañana, como le dijo a Moisés también, a José, que en el Gilgal que se prepararan. Y ellos volvieron, y entonces ellos lloraron y pidieron más carne, que les diera carne, que en Egipto la pasaban mejor. O sea, estaban diciendo que ellos estaban ahí porque solamente querían milagros. A ellos no les interesaba llegar a Canaán. Que ellos querían era comer, querían su voluntad, y que si habían salido libres, querían que Dios les diera todo porque Él los había sacado y llevado al desierto. O sea, mira cómo es la carne de malvada. Los pensamientos, carne son nuestros pensamientos, los que nos llevan a morir. Y por eso Jesús la crucificó en la cruz. O sea, Jesús crucificó la carne en la cruz. Amén. Él en su desierto la mató para que tú y yo aprendamos a que hay que obedecer a Dios, hacer su voluntad. Y yo no estoy hablando de eso, sino que nosotros no somos niños para estar pidiendo cosas que ya nos han dado. Pero tenemos que, para que se hagan, se cumplan, tenemos que seguir al Padre nuestro y ser obedientes. Amén. Y entonces Dios, viendo y despertando la ira, Dios dijo, no, yo no lo voy a dar un día, yo le voy a dar carne, pero hasta que le salga por la nariz, por un mes. Amén. Así era lo que habían hecho con Dios. Amén. Hay cosas que Dios no nos da para que no nos maten. Hay cosas que Dios retira de nuestras vidas. Y hay cosas que Dios cierra puertas para que no nos maten. Amén.
Hay cosas que te lleva Dios al desierto para que tú mueras a eso. Dios quiere hacernos libres del pecado. Estaban pecando contra Dios. Y Dios dijo que hasta les salga por las narices y les produzca náusea. Mira, ¿por qué? Porque el propósito de Dios no era darle nunca carne, era darle pan, darle vida. Por eso dice el Señor Jesús, dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios que sale, de la palabra de Dios que sale, o los dichos que salen de la boca de nuestro Padre. Amén, de la palabra de Dios. Entonces, como esa queja hizo que Dios queja. Y ese es un momento, por eso estoy hablando, porque este es un momento que estamos transicionando a un nuevo tiempo. Y tú y yo tenemos que decidir, amén, obedecer a Dios. Porque si no, Dios te va a dar hasta que vomites. Y eso es muy feo porque eso enferma el alma. Entonces dice que Moisés dice que la palabra de Dios se cumple. Es que la palabra de Dios se cumple. Amén. Y entonces, es como Dios dice allí, verás ahora si mi poder es limitado. Pues ahora verás si cumplo o no mi palabra, versículo 23. Entonces Dios dijo, mire, nada es difícil para Dios. Hizo mover unas aves, le cambió el sentido y se las puso en el desierto. Entonces dice lo que el Señor había dicho, los ancianos que estaban ayudándoles alrededor de la tienda de reunión, estaban alrededor de Moisés, estaban esperando todo. Y dice que el Señor descendió en una nube y le dio de su espíritu, o sea que la palabra compartir de lo que él tenía, porque lo que Dios nos da como es para compartir, y le dio ayuda a Moisés en ese tiempo. Amén. Y dice que ellos pudieron profetizar. Pero yo quiero decirte que lo más importante es que hay cosas que tú y yo podemos hacer. Y si Dios nos da de lo suyo, podemos servir bien. Amén. Y dice que entonces Dios le lleva la comida ya. Amén. Pero le dijo el Señor que todos estuvieran a la puerta de la tienda de su casa. Que todos estuvieran en su casa. Amén. Entonces, lo que yo te estoy diciendo es que cuando dice que cada uno esté en la tienda de su casa, está diciendo que cada uno es responsable de su casa. Que cada uno iba a recoger. Amén. Pero dice que no habían comenzado a comer la carne cuando la ira del Señor se encendió. No había empezado, o sea, hicieron así. Ni siquiera habían masticado cuando la ira del Señor se encendió contra el pueblo y los hirió con horrendo castigo. Amén. Porque allí fue sepultado el pueblo glotón. Ahí murió un pueblo glotón. Amén. Ahí murió una parte. Dios iba seleccionando. Amén. Ay, que murió aquello que querían comer. Mostraron una glotonería. Pero sí, en este caso era carne, pero ¿qué es aquello que tú quieres comer que te va a hacer daño? ¿Qué es aquello que tú quieres que Dios te dé, pero que Dios no te quiere dar? Y esa queja te hace que quieras tú morir y hacer perecer a tu casa y a tu familia. Amén. Nosotros tenemos que meditar hoy eso, porque es un tiempo que estamos pasando un nuevo tiempo, estamos en un tiempo de transición, y nosotros tenemos que saber que es un tiempo de que para iniciar un buen año tenemos que reflexionar de cómo estamos nosotros. No tenemos que mirar cómo están nosotros. Dicen que se mezclaron, pero lo que tenemos que mirar es cómo estamos nosotros. Aquí no tiene que ver nada de liderazgo, aquí no tiene que ver sino nuestra relación con Dios, porque Dios está buscando verdaderos adoradores en espíritu y verdad. Y nos damos cuenta que toda la palabra que Dios les dijo se cumplió. Ahora es nación. Y como dijo Josué, no fueron ellos, fue el brazo de Dios y su espada victoriosa que los posicionó. Y hoy nosotros estamos aquí hoy porque el Señor nos ha traído su fuerza. Estamos de pie hoy aquí
porque hay que darle la gloria a Él. Yo te estoy hablando de todo esto, es que nosotros tenemos que ser, todo esto es para aprender a ser agradecidos. Agradecidos nosotros por lo que tenemos, por lo que está, por lo que hay. Y todas las cosas que Dios está haciendo en nosotros en desierto, es para conocer y probar nuestro corazón. Hay momentos en que Dios nos ha pasado por situaciones difíciles, pero no debemos acordarnos de ellas, sino debemos acordarnos del cuidado de Dios en este camino. Y estamos aquí. Y sobre todo que estamos vivos, hermanos. Y si estamos aquí vivos y aquí es porque Dios tiene un propósito hermoso con nosotros. Ahí es donde comienza realmente esta prédica. Que debemos aprender a ser agradecidos. Que examinemos nuestro corazón. Porque estamos hablando de que aquí lo único que se va a primar es el propósito de Dios desde Noé, que es propósito de salvación, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Desde que Dios inició toda su obra de amor, es que dice que así nosotros somos reflejos de su obra, de su amor. Y que al final tenemos que ser tan hermosos como huertos de riego, como manantiales, para hacer un abrevadero de su agua y de su don, para muchas personas puedan llegar ahí. Miramos que de pronto las personas dicen que es de estructura, no, esto es de relación, de comunión. Y Cristo hizo esa tarea. O sea, aquí estoy hablando del tiempo de Moisés, pero si nos vamos a Jesús, ya Él pagó el precio, nos dio la victoria. Ahora solamente tenemos que ser lavados y limpiados, tenemos que tomar decisiones verdaderas. A Dios no podemos engañarlo, Él conoce sus ovejas y sabe cuáles están limpias y cuáles están sucias. Pero el Señor siempre nos da una oportunidad de un cambio, y es cuando levantamos un altar al Señor y comenzamos a ser transformados. No te digo que es el proceso de la transformación. Tú puedes comenzar leyendo la Biblia, no vas a entender, no importa. Pero Dios se va a gozar y te dice, ay sí, no entiendo, Señor, pero Él sí te entiende. Y ahí es donde el Señor quiere que tú no mezcles tu relación con Dios con otros. ¿Qué quiero decir? Que tu relación con Dios tiene que ser íntima. Podemos ir a la iglesia a congregarnos, pero tú tienes que no recibir mezclas, porque podemos haber pastores y te podemos dar una palabra, pero dice que cada diseño Dios tiene un propósito, y en esa relación de cada mañana, buscando la palabra, comiendo de ese maná que debemos comer todos los días, es para que nosotros aprendamos a conocer el diseño que Dios hizo de nosotros. Dios nos quiere bendecir, pero cada uno puede escoger el plan de su vida. Pero acuérdate que tú tienes semilla, y esa semilla le pertenece al Señor, y tú escoges para dónde la llevas. Lo más importante de esto es que te enamores del Señor. Viene un tiempo hermoso, muy hermoso. Hermano, si tú supieras, cuando vienen cosas difíciles para el mundo, para el pueblo de Dios, pasa en seco un desierto, pasa en seco un mar rojo, cruza un desierto y sale fortalecido como guerreros, haciendo retroceder un río como el Jordán, para que sean lavados. A cruzar el Jordán es lavarse, ser limpios y examinar luego y llegar a un corazón, para que sean derribadas las murallas que se oponen a tu bendición. Hoy la invitación es lo que hace Cristo en nuestra vida. Jesucristo quitó la piedra, Jesucristo cruzó, Jesucristo resucitó, y hoy lo único que tenemos que hacer es algo: ser agradecidos, porque hay una tierra de Canaán que nos espera. Esa es la palabra que el Señor me regaló hoy. No es el que más sepa, hay que valorar a los líderes, hay que respetar a los líderes, hay que tratar de ser parte de apoyo de un liderazgo, pero más que de un liderazgo y apoyo, es ser transformado para poder servir. Dice que Moisés tuvo que darle de lo suyo, y ministró, Dios le dio de lo que había puesto en Moisés a sus líderes. Pero Moisés era líder, y el líder no está ahí para decir yo soy el escogido. No, es un instrumento. Y en Cristo Jesús, que nos da la autoridad a nosotras, Dios le dio la autoridad a Jesús, porque Él cumplió su misión, y tú y yo somos llamados a cumplir una misión. Amén.
y es de salvación. Cada casa, cada tienda tiene una vara y tiene tu nombre, al que Dios llama. ¿Sí? Mi casa tiene un nombre. Entonces tú comienzas, mi casa se llama así. Tú lo que pregunta, Señor, ¿cómo se llama mi casa? Tú comienzas a leer la Biblia y Él te da el nombre. Abraham le cambió el nombre. A cada hombre que tiene un encuentro que Dios le da un nombre. Entonces eso es lo que el Señor quiere hoy. Que tomemos una decisión. Porque el mismo rey David dijo, Señor, examina mi corazón. Porque sabe que en el corazón del hombre hay engaño. Pero cuando tú pones que Dios examine tu corazón y hay cosas que tú sabes que no están bien, entonces tú las pones a los pies del Señor, porque tú no vas a poder solo. Pero cuando tú las entregas al Señor como Moisés, esas cargas, y como hizo María, la hermana de Marta y Lázaro, que las puso a los pies del Señor, ella entregó todo al Señor. Y ahí es donde descansamos nosotros en esa paz. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Amén. Así que hoy yo te invito a que Jesús vino, venció, resucitó, y lo único que estamos esperando es el cumplimiento del retorno. Dice que todo se ha cumplido. Y Él espera que hasta el último que le dio nuestro Padre a Él, presente en su barca. Y no es el que esté más firme. Hay que estar firme en el Señor, pero no es el que esté más firme en su carne, sino el que esté firme en el Señor. Ese puede esperar y saber que Dios es bueno en todo tiempo. Pero lo más importante es que lleguemos al propósito y a la tierra y al puerto seguro que Él tiene para nosotros, que en Cristo Jesús, que es nuestra ancla. Yo te invito hoy a recibir al Señor Jesús. Yo te invito hoy que puedas meditar esto, que comenzamos un nuevo tiempo y que aunque hayamos pasado circunstancias, lo más bonito es que el Señor nos ha traído de su mano. Y con esa hermosa compañía, hermano, lo tenemos todo, porque Él va delante de nosotros. Él es su gloria, hermano. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Él nos tiene compañía. Nosotros tenemos como realeza de Él, como realeza, hijos de Él, príncipe del reino en Cristo Jesús. Solo una decisión. Recibir al Señor Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Así que la invitación es esa. Hacer frutos de arrepentimientos. ¿Por qué? Porque no podemos servir a dos señores. Y cuando siempre va a vencer el que tú más alimentes. Si tú alimentas la carne, pues entonces vas. Ya sabes lo que pasó en Números. Y lo que pasó a ese pueblo que sacó la ira, que quedó en el desierto. Pero también tú puedes darte cuenta que si tú te alimentas del maná del cielo, pues va a vencer y vas a ver tu Canaán. Yo te invito hoy que creas en nuestro Señor Jesucristo, que recibas al Señor Jesucristo como nuestro único Salvador, Hijo de Dios Altísimo, y serás salvo tú y toda tu casa, pero hay que creer. Y luego ir aumentando esa fe, comenzar con pasos de fe. Esto no es aceleramiento, esto es de una búsqueda diaria, pero el primer altar está en tu casa, en el corazón. Alimentar el corazón con la palabra. Y cuando el Señor tiene una palabra, tú sales fortalecido para que el Dios, la espada de Dios, pelee por ti en el día, en la noche. Y esa paz que Dios nos da, nos hace esperar un avivamiento. El avivamiento no se trata solamente de hacer, sino el avivamiento inicia en nuestro corazón. Para que ese Shema, que es amarás a Jehová tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, se cumpla. Y algo que nos pide siempre el Señor en el camino, a Josué le dio liderazgo y le dijo inmediatamente, yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera tú vayas. O sea que Dios nos exige a nosotros valentía, por ser fuerte y valiente, pero sin Él no podemos serlo. Amén. Y eso cuando tú recibes a Jesús, estás recibiendo fortaleza, estás buscando, meditando. La invitación hoy es hacer un altar personal. Puedes entrar devocionales, pero levanta al menos un momento antes de hacer devocional familiar o congregacional. Arrodíllate un momento y entrega tu corazón al Señor y pon lo que Él te dé semana para el día, para que puedas avanzar cada día, un día a la vez dándole la gloria a Dios. Cada día dándole la gloria a Dios.
Así que esa es la palabra que el Señor me regala, que seas hallado inscrito en el libro de la vida y que seas guardado en este camino, en este caminar del Señor. Yo necesito de eso. Yo por eso estoy diciéndote que mi fe es creer que si yo no alimento del maná del cielo, yo no podré pasar, pero yo quiero ver su presencia todos los días de mi vida y en su casa habitar, para ver su presencia, su hermosura y contemplarla. Así que hoy la invitación es salvar nuestra casa, es tomar una decisión sincera. Y eso es necesario. Necesita uno de una casa. Así que esa es la invitación, que reciba a nuestro Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. La invitación es que creas en el Señor Jesucristo, que hoy dispongas tu corazón y des pasos de fe. Te habla tu pastor y profeta Liliana Arisa Salamanca. En este momento, mientras miraba acá y algo me dijo el Señor, predica. Y eso, lo que tú más alimentes, eso es lo que vamos a hacer. Y nosotros como iglesia tenemos que decir que alimentemos y comamos de ese pan, de ese maná, no lo despreciemos, porque ese es el que nos lleva a la salvación. Cristo es el pan de vida. Y si tú vas a Cristo, vas al Padre. Amén. Él es el río de agua viva. Y si tú tomas de esa agua, tú vas al Padre. Entonces le damos gracias al Señor porque no tendremos ni hambre ni sed si tenemos a Jesús. Yo te doy gracias, Señor Jesús, por esta palabra que me regalas. Que aprendamos, Señor, cada día a ser agradecidos. Y que lo mayor que podemos tener es tener tu palabra, que nos sustenta y nos da vida. Así que hoy yo te invito a decir gracias, Señor. Y que hoy, en acción de gracias, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, el Señor tenga de ti misericordia y ponga en ti y en mi paz. Y su nombre esté en nosotros y en nuestras generaciones. El nombre del Señor para ser bendecido siempre. Que Dios te bendiga. Y que hoy el Señor solamente espera que Él sea tu todo. Tú escoges. Porque esta casa, Señor, te espera. Esta casa te espera, Señor. Así que hoy, que el Espíritu Santo more en nosotros, en nuestra casa. Y que hoy nuestro corazón, Señor, haga altar y abra su puerta. Para cuando tú toques, Señor, a la puerta, estemos listos para que tú, Señor, nos dé de tu bendición de salvación. Y nos conceda la bendición, Señor, de Abraham. Para nosotros y nuestras generaciones. Que Dios te bendiga. Así que hoy seamos un pueblo que ama, que adora al Señor. Estaba meditando aquí y dije, vamos a dar la palabra. Bendigo mi casa, mi descendencia, generaciones, iglesia de Jesucristo el Ancla, el diseño del corazón de Dios. Y que eso es lo que el Señor me entregó. Esa es mi vara, es mi tienda. Entonces hoy la palabra de Dios la vara. Que Dios te bendiga y que entrega tu corazón. Hermano, esto es hermoso. Es hermoso ser sellado por el Señor y ser propiedad de un reino eterno que nunca tendrá fin. Que Dios te bendiga.